Quien les habla, la doctora Rita Hernández, R1 de Nefrología de CEDIMAT. En el día de hoy estaremos hablando, pues continuando con el módulo de sobre biopsia renal percutánea, su procedimiento y preparación de la muestra. Entonces, pues estaremos abordando las generalidades, la epidemiología, indicaciones de la biopsia renal, contraindicaciones sobre esta, consideraciones que hay que tomar en cuenta prebiopsia, la técnica de la biopsia, muestra del tejido, el reporte de esta biopsia y las complicaciones que ésta puede tener. Entonces, comenzando ya pues con el tema, la biopsia renal es una herramienta invaluable que se ha convertido en el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedades renales patológicas desde principios de la década de 1950. Es el método preferido para obtener información que puede usarse junto con otras pruebas como serológicas, urinarias y genéticas para diagnosticar una variedad de enfermedades renales. Además, esta sirve para el establecimiento del diagnóstico exacto, para determinar la naturaleza de la terapia recomendada o para ayudar a decidir cuándo el tratamiento es útil y para determinar el grado de actividad de la enfermedad. Es decir, si tiene cambios que son potencialmente reversibles o si son cambios crónicos que ya son irreversibles. Y con esto determinar el pronóstico y la probabilidad de respuesta al tratamiento per se. Asimismo, se puede realizar una biopsia de riñón también para ayudar a evaluar enfermedades genéticas. Continuando pues con un poco de la historia sobre esta, la evaluación microscópica de las lesiones histopatológicas en el tejido de la biopsia renal fue precedida por el examen macroscópico del tejido renal en el momento que se realizaba una autopsia. En el siglo XIX, con la invención del microtomo, los informes de autopsias comenzaron a incluir entonces histología renal en muestras no teñidas. Con la introducción a finales del siglo XIX y del siglo XX, pues de varias funciones específicas que aún la utilizamos hoy en día, la evaluación de las muestras renales de autopsia se hizo más completa y también más detallada. Y el doctor George Edwards realizó la primera biopsia quirúrgica del riñón como parte de una técnica de extracción de la cápsula renal en pacientes con enfermedad de Rett. Desde principios hasta mediados del siglo XX, la biopsia renal quirúrgica aumentó su popularidad y pues la biopsia renal, pero percutánea, se realizó por primera vez, más bien por coincidencia o por error, cuando se obtuvo accidentalmente el tejido durante biopsias hepáticas. La primera biopsia, entonces, en sí verdadera, del riñón con una aguja de aspiración fue realizada por Niels Ogle en 1944, utilizando rayos X y una pielografía retrógrada. Esto se utilizó principalmente para diagnósticos de neoplasias renales, y la biopsia renal percutánea por técnica de aspiración fue perfeccionada por otros médicos y llevada a la vanguardia de las herramientas de diagnósticos en nefrología por Paul Everson y Klaus Frum, en una publicación histórica que se hizo en la revista estadounidense de medicina en 1951. La biopsia se consideró una forma segura de tener un impacto significativo en el diagnóstico de las enfermedades renales, y esto pues se hizo gracias a un análisis de Robert Carr que mostró que el diagnóstico de una enfermedad renal se alteró en 25 de 48 pacientes sometidos a biopsia. Con el advenimiento de funciones de diagnóstico y las técnicas microscópicas más nuevas, entre estas la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica de barrido, el campo de la patología renal comenzó a florecer como una subespecialidad de la patología quirúrgica. Aunque históricamente sabemos que los nefrólogos realizaron la mayoría de las biopsias renales, en la actualidad una proporción que podemos decir significativa la realizan médicos distintos a los nefrólogos, especialmente radiólogos intervencionistas. No obstante,
la competencia de la realización de biopsias renales, tanto nativos como trasplantados, es un elemento necesario en la formación pues, de cualquier nefrólogo. Entrando en la epidemiología, se observa, como podemos ver en la gráfica que vemos aquí, pues que dentro de los países que tienen mayor incidencia o número de casos que se realizan biopsia está Australia, está Estados Unidos, como sabemos, y pues varios países de Europa, pero aquí quiero resaltar el hecho de que Uruguay, un país latinoamericano, pues tiene, como vemos, una de las más altas incidencias. Se observa una alta discrepancia en las tasas de biopsias y la epidemiología de enfermedades glomerulares a nivel mundial relacionada con el diferente marco temporal de los informes analizados, la falta de la recolección de datos y las diferentes poblaciones fuentes de referencia y la heterogeneidad de las indicaciones de biopsia renal pues, que se utilizan actualmente a nivel mundial. Hacer la salvedad también de que pues, las tasas de biopsias renales son mayores en adultos que en niños. En cuanto a las indicaciones, pues los resultados de la biopsia renal influyen en las decisiones sobre la atención del paciente hasta en un 60% de los casos, según el entorno clínico pues, del paciente. Sin embargo, la utilidad de la biopsia puede diferir considerablemente según la indicación. La realización de una biopsia de riñón, cuando es probable que no haya un beneficio directo para el paciente, debe considerarse como investigación por naturaleza y requiere formas específicas de consentimiento informado que deben de informarse, valga la redundancia, al paciente. Entonces, ya entrando a las indicaciones en sí, tenemos la presencia de hematuria. La hematuria en presencia de proteinuria y un nivel elevado de creatinina sérica generalmente requieren una biopsia para hacer un diagnóstico. La presencia de proteinuria de nueva aparición o una proteinuria acompañada de hematuria suele ser también una indicación de biopsia renal para evaluar y diagnosticar la enfermedad glomerular y también guiar el tratamiento. Es posible que los pacientes con proteinuria de bajo grado, es decir, una proteinuria menor de 0.5 o de 1 gramo por día, no requieran una biopsia a menos que exista un nivel elevado de creatinina, hematuria o una evidencia de una enfermedad sistémica, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico. En pacientes diabéticos con nueva aparición de proteinuria en rango nefrótico, sin haber presentado anteriormente antecedentes de proteinuria, por lo general se debe realizar una biopsia porque estos pacientes a menudo tienen una lesión distinta a la nefropatía diabética pues que ya tenían subyacente. Continuando hablando de la proteinuria, pero ya en sí el síndrome nefrótico, pues qué indicaciones no requieren o en qué aspectos del síndrome nefrótico no se requiere una biopsia renal. Pues en pacientes con diabetes mellitus durante muchos años en los que la manifestación inicial es albuminuria moderadamente aumentada y que progresa lentamente a una proteinuria manifiesta durante muchos años. Pacientes con síndrome nefrótico que por la historia y la presencia de afectación extrarrenal parece deberse, por ejemplo, a una amiloidosis primaria o secundaria, que esto puede diagnosticarse mediante la biopsia de tejidos menos invasivos. También en niños menores de 6 años con el inicio agudo de un síndrome nefrótico, ya que el 90% de estos casos pues, tienen una enfermedad de cambios mínimos. En pacientes niños y adultos con una recaída de síndrome nefrótico sensible a los esteroides, después de haber terminado la terapia inmunosupresora apropiada, como enfermedad de cambios mínimos con recaídas frecuentes, pacientes con síndrome nefrótico que pueden estar relacionados con un fármaco, como por ejemplo un AINES, pamidronato, penicilamina, oro o litio, en el que el tiempo de recuperación después de suspender el fármaco causante puede ser incluso de varios años. Sí se puede realizar una biopsia en estos casos en el momento del diagnóstico si el síndrome nefrótico se acompaña de una lesión renal aguda, moderada a grave.
También otro de los casos es pacientes con una malignidad manifiesta que ya ha sido diagnosticada, ya que las principales asociaciones con malignidad pues, son la nefropatía membranosa con tumores sólidos y con menor frecuencia con una neoplasia maligna hematológica como la leucemia linfocítica crónica y la enfermedad de cambios mínimos con linfoma o leucemia. Entonces, en estos entornos, el síndrome nefrótico a menudo se resuelve con el tratamiento de la malignidad en sí. Y sin embargo, puede estar indicada la biopsia durante la fase de tratamiento, ya que los agentes antineoplásicos pueden causar nefrotoxicidad y el conocimiento de la toxicidad renal puede conducir a un cambio en la terapia oncológica. También otro de los casos, pues son pacientes con obesidad masiva que tienen proteinuria, que aumenta lentamente con el tiempo, que a menudo es subnefrótica, en lugar de una aparición abrupta, del síndrome nefrótico. Estos pacientes suelen tener pues una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria o una nefropatía diabética, y la proteinuria en estos casos es pues debido a una focal y segmentaria secundaria, a menudo mejora con la pérdida de peso. Por el contrario, sí debemos realizar una biopsia renal en el paciente obeso con un síndrome nefrótico abrupto. O sea que qué tan rápido se instaura ese síndrome nefrótico es que nos va a guiar. También pacientes con síndrome nefrótico que dan positivo en la prueba de anticuerpos clado R en suero. En general, estos pacientes pueden ser diagnosticados con una nefropatía membranosa primaria sin, en algunos casos, pues la necesidad de la biopsia renal. Continuando entonces con las demás indicaciones, tenemos el síndrome nefrítico, pues que sabemos que se caracteriza por hematuria, cilindros celulares, proteinuria y con frecuencia de hipertensión y deterioro de la función renal. A menudo es causado por una enfermedad sistémica que requiere sí de biopsia renal para establecer el diagnóstico y guiar el tratamiento. El motivo de la biopsia en el cuadro de una nefritis lúpica, pues que nos puede presentar un síndrome nefrítico, es variable. Los pacientes con lesión renal aguda y sedimento urinario activo pueden tener cualquier lesión y pueden requerir una biopsia de riñón para establecer un diagnóstico, determinar el pronóstico y también así guiar el tratamiento. Por lo general, la biopsia renal no se requiere en pacientes con un diagnóstico presuntivo de una glomernulonefritis post-estreptocócica basado en la historia clínica de una faringitis o una infección cutánea reciente y una prueba positiva o un cultivo de garganta o piel positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y la biopsia renal tampoco suele realizarse en pacientes con glomérulos asociados a endocarditis o nefritis, en quienes el control de la infección puede conducir a una resolución de la enfermedad renal. Esta sí debe contemplarse en ciertos pacientes con insuficiencia renal aguda, como hemos visto. Sin embargo, no todos los pacientes requieren pues una biopsia. Si tenemos, por ejemplo, pacientes con una lesión renal aguda debido a una disminución en la perfusión o una obstrucción del riñón, estos no necesitan someterse a una biopsia a menos que se haya corregido esa causa inicial de la lesión y todavía pues exista una confusión respecto a la causa que causó esa lesión renal aguda. ¿Qué hallazgos no requieren biopsia renal? Pues una hematuria glomerular aislada o una proteinuria no nefrótica aislada. En cuanto a la hematuria glomerular aislada, pues los pacientes con hematuria aislada con tasas de filtración glomerular normales, sin proteinuria, en quienes se ha excluido otras enfermedades no renales del tracto genitourinario, pueden no requerir una biopsia, ya que estos pacientes pues suelen presentar, por ejemplo, una nefropatía por IgA, no proteinúrica o en una enfermedad de la membrana basal delgada. Y la evolución de estos pacientes suele ser benigna con un excelente pronóstico, a menos que se desarrolle proteinuria o empeoramiento de la tasa de filtrado glomerular,
y en este momento pues sí puede que amerite o debamos de considerar la realización de una biopsia. En cuanto a la proteinuria no nefrótica aislada, por lo general no se realiza biopsia renal en un paciente que presenta una proteinuria de bajo grado, es decir, menos de 500 miligramos por día, ausencia, como habíamos dicho, de una hematuria glomerular, una función renal normal y ausencia de evidencia clínica o serológica de una enfermedad sistémica que pueda causar pues alguna glomerulonefritis, como un lupus, una vasculitis, etc. En cuanto a las contraindicaciones de la biopsia renal, pues este es un procedimiento que conlleva varios riesgos y sobre todo el riesgo mayor es de hemorragia. Entonces, las contraindicaciones se van a asociar con características del paciente que aumenten el riesgo de hemorragia pues posterior al procedimiento. Por ejemplo, tener plaquetas menor de 120, un INR elevado, el uso de anticoagulantes. También pacientes que se someten a una biopsia electiva con una hipertensión arterial no controlada, una presión arterial sistémica mayor de 140 y que a pesar de medicamentos vía oral o intravenoso, pues no responden y esto debe retrasar la realización de la biopsia. También el uso de agentes anticoagulantes puede aumentar los riesgos de este sangrado. Por ejemplo, pacientes sin tratamiento con anticoagulantes a largo plazo, someterse a una biopsia, si en el contexto del paciente es seguro suspender el tratamiento anticoagulante durante un tiempo para así revertir el efecto del anticoagulante y también pues mantenerlo suspendido un tiempo después. Los pacientes que estén en tratamiento con warfarina o con un inhibidor del factor 10A deben de suspender el anticoagulante durante al menos 72 horas antes de la biopsia. Y si es necesario, en caso de usar algún anticoagulante, pues se puede utilizar una forma inyectable como es la heparina de bajo peso molecular, que se puede suspender de 8 a 12 horas antes de la biopsia. Hablando de la reanudación, pues de esta terapia de anticoagulación, esta puede ocurrir ya 12 horas después de la biopsia, pero se prefiere que sea de 48 a 72 horas después de esta, para así disminuir los riesgos de hemorragia y también prevenir los riesgos de tromboembolismo. En cuanto a los agentes antiplaquetarios como la aspirina, el clopidogrel y el prasugrel, pues estos también confieren un mayor riesgo de hemorragia. Estos, como en cualquier otro contexto quirúrgico, se deben de suspender 7 días antes del procedimiento. Sin embargo, no se ha visto en estudios que esto pues promueva la suspensión de esto promueva a menor riesgo de hemorragia en un contexto de una biopsia renal o no. Otras contraindicaciones sería de una biopsia renal percutánea, un riñón en herradura o riñones con múltiples quistes o tumores renales grandes, los cuales deben de entonces abordarse con precaución porque la anatomía vascular de estos riñones puede ser un tanto engañosa. En este aspecto, pues nos podemos ayudar de un Doppler renal para evaluar la vasculatura de estos y tener un enfoque alternativo a la biopsia. También los pacientes con hidronefrosis no deben de someterse a una biopsia hasta que no se revierta ese proceso obstructivo. Y estas dos contraindicaciones que vemos abajo a la derecha son las contraindicaciones absolutas, las cuales son tener pacientes que tienen una infección renal activa o una infección de la piel en el sitio de la inserción de la aguja por el riesgo de sepsis aumentado, y también pacientes que no puedan cooperar o colaborar con la biopsia debido a un deterioro cognitivo, una enfermedad psiquiátrica o otra alteración en el estado de ánimo que no se pueda realizar una biopsia percutánea. Existen también poblaciones especiales en que debemos de tener algunas consideraciones. Por ejemplo, pacientes con cirrosis, estos corren riesgo de, como sabemos, cualquier paciente con afectación hepática pues puede relacionarse también con una afectación a nivel del riñón.
Y estos pacientes, también como este conocimiento de nosotros, pues pueden presentar un mayor riesgo de hemorragia por la insuficiencia hepática que presenta, debido al recuento bajo de plaquetas y la coagulopatía que estos pueden tener. Además, es por esto que los pacientes pues, cirróticos tienen un mayor riesgo de hemorragia post-biopsia. También están las poblaciones de las embarazadas. Estas generalmente, estas son seguras, tienen un bajo riesgo de complicación cuando tienen menos de 20 semanas de gestación, pero este riesgo aumenta el doble pues de hemorragia después de las 20 a 25 semanas de gestación. Se recomienda realizar una biopsia renal percutánea dirigida por ecografía en estos pacientes y, claro está, las biopsias guiadas por tomografía y transyugular implican una radiación al feto y a la madre, pues que está contraindicada o de valorar en estos pacientes. Otra población pues que tiene una característica especial son los pacientes que se encuentran bajo ventilación mecánica. Esto pues lleva a desafíos posicionales en cuanto a cómo colocar el paciente, ya que esto debe estar de cúbito prono mientras está intubado o sentado en posición vertical o en una posición de cúbito lateral derecho, que con la parte de la intubación pues es un tanto complicado. Entonces, existen diferentes tipos de biopsia renal. Por lo general se realiza una biopsia renal nativa por vía percutánea a través de la espalda del paciente, ya que se ha visto que es la que tiene menos riesgo de complicaciones. La aguja de la biopsia generalmente se guía mediante pues el ultrasonido, y otros enfoques posibles son la biopsia de riñón transyugular, la biopsia de riñón laparoscópica o abierta. Para un riñón trasplantado, la biopsia del injerto usualmente se recomienda que sea percutánea y guiada por ultrasonido. En cuanto a la biopsia del riñón transyugular, esta es una alternativa a la biopsia renal ecodirigida, percutánea, en caso de que existan contraindicaciones para su realización. Generalmente, la realización, generalmente la realización de esta intervención pues, se hace en una sala de angiografía y requiere una pequeña cantidad de contraste intravenoso. Y la principal indicación de esta modalidad es un trastorno en la coagulación que es pues, de difícil corrección. Otras indicaciones incluyen el requisito de una biopsia combinada, por ejemplo, de hígado, corazón, un riñón, una obesidad mórbida o un riñón solitario. Esta puede tener complicaciones como un traumatismo arterial y en algunos centros también se ha informado tasas elevadas de hemorragia debido a perforación capsular, además de que puede producir lesión renal aguda inducida por el contraste que se utiliza. En cuanto a la biopsia renal laparoscópica o abierta, pues existen situaciones médicas, como podemos ver en la tabla que presentamos aquí, en las que la única opción de obtener una muestra de tejido renal sin someter a un mayor riesgo al paciente es bajo una visión directa, cuando hay, por ejemplo, una hemorragia activa e incorregible, cuando hay un riñón solitario, o después de intentos fallidos de una biopsia renal percutánea. Por lo general se puede obtener un gran núcleo y pues la incidencia de hemorragia grave en este tipo de técnica es muy baja y la mortalidad es rara. Sí pueden ocurrir complicaciones postoperatorias que son relativamente menores, como fiebre, alta lactasia, hidrodinámico. Además, pues de que sí, esto tiene la desventaja de que se realiza bajo anestesia general y se asocia entonces a una estancia hospitalaria más prolongada y una cicatriz quirúrgica más grande. Esta se puede realizar con una incisión abierta o laparoscópica vía transperitoneal o retroperitoneal. Pues aquí tenemos un estudio que se realizó
evaluando la parte de la biopsia renal transjugular como una alternativa en pacientes pues que eran de alto riesgo para una biopsia percutánea, Esto fue en un hospital de España y se evaluaron 56 pacientes, 56 casos desde el 2003 al 2018. Ellos, dentro de las indicaciones que tuvieron para la realización de estos casos, fue, por ejemplo, riñones infracostales, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alteraciones de la hemostasia, trombocitopenia, y en verdad solamente de los 56 casos ellos describieron 2 casos que tuvieron complicaciones mayores. ¿Qué consideraciones pues debemos tener pendiente al momento de realizar la biopsia? Pues debemos de realizar una evaluación del paciente y también tener pendiente el tratamiento médico de este. Entonces, antes de realizar una biopsia percutánea se debe realizar, como sabemos, un historial médico, un examen físico, pruebas de laboratorios, que nos van a guiar para tener un menor riesgo de complicaciones. La piel que recubre el sitio de la biopsia debemos de evaluarla y debe de estar libre de signos de infección. Debemos tener pendiente la parte de la presión arterial, que como dijimos antes, pues esto debe de tenerse en un objetivo de menos de 140-90 milímetros de mercurio, ya que se ha visto que a mayores de estos rangos se asocia con complicaciones hemorrágicas. Y más aún cuando esta pues aumenta la sistólica mayor de 170. Dentro de las pruebas de laboratorio recomendadas está el hemograma, un perfil químico completo, recuento, que en esto también se incluye el recuento de plaquetas, el TP, el DPT, el INR, y también pues se debe de realizar antes de una sonografía renal para así evaluar el tamaño y la presencia de cualquier anomalía anatómica en el riñón que pueda impedir la realización de una biopsia renal percutánea. En cuanto al tratamiento médico, pues como ya discutimos antes, se deben tomar ciertas medidas en cuanto a la anticoagulación y a la antiagregación plaquetaria, que también vamos a discutir más adelante. Ya entrando a la técnica de la biopsia, pues debemos de mantener la esterilidad pues de la zona, de la misma. El riesgo de infecciones indirectas es mínimo porque usualmente se tiende a realizar con condiciones estériles y se informa que los riesgos de infección son tan bajos como de un 0.2%. Este sí puede aumentar en pacientes que tienen riesgo renal, pues de alguna infección o en pacientes que están inmunodeprimidos. Como dije antes, el manejo de la presión arterial es muy importante. Por ejemplo, en un estudio que se evaluaron 293 pacientes, se demostró que se demostró que había un aumento de riesgo de más de 10 veces de complicaciones hemorrágicas en pacientes que tenían una presión arterial sistólica mayor de 140-90, por lo que siempre tenemos que tener pendiente este valor. Además, por ejemplo, en el periodo postoperatorio del procedimiento, una presión elevada refractaria al tratamiento nos tiene que llamar la atención y sugerir un hematoma capsular, y esto debe justificar también que realicemos imágenes controles. El riesgo de hemorragia es algo que debemos de tener pendiente al momento de realizar la biopsia. Dada la vascularización del riñón, el riesgo de hemorragia es importante en pacientes que son sometidos a biopsia renal, y pues debemos hacer todos los esfuerzos para disminuir esto. Debemos de tener pendiente que, por ejemplo, el paciente renal puede tener ciertas condiciones como la uremia, la trombocitopenia y la coagulopatía, que pueden aumentar el riesgo de hemorragia, por lo que a medida que disminuyen las plaquetas, como podemos ver niveles de plaquetas menores de 200, pues ya va existiendo un aumento gradual del riesgo de hemorragia.
y más aún cuando estas bajan por debajo de 120. En pacientes que tienen plaquetas menos de 80, las transfusiones de plaquetas se pueden utilizar para llevar un recuento de plaquetas más cerca de lo normal, si así lo desea el médico que va a realizar la biopsia. También un INR elevado debe de revertirse con vitamina K o plasma fresco congelado para así ayudar a reducir el riesgo de esta hemorragia, y en algunos casos se recomienda el uso de desmopresina a dosis de 0.3 microgramos por kilogramo, que se administra media hora antes de la biopsia, y en pacientes pues que tienen anemia y que se ha visto pues cierta mejoría en cuanto a esta pues prevención de esto. También debemos de tener pendiente que después del procedimiento el paciente debe permanecer en reposo en decúbito supino durante por lo menos 4 a 6 horas. No se ha demostrado que la estadía nocturna pues, en el hospital sea más beneficiosa para reducir los riesgos de hemorragia en comparación con aquellos que son monitorizados por lo menos 6 horas. Aunque pues se ha visto que hasta un tercio de las complicaciones todavía pueden ocurrir 8 horas posterior al procedimiento, por lo que es importante por lo menos de 6 a 8 horas que el paciente se quede en observación y que, claro está, que permanezca en reposo. Entonces, ¿qué pasos debemos tener pendiente para la realización de una biopsia renal percutánea? Pues todos los pacientes deben dar su consentimiento informado para la biopsia, siendo esto lo primero. Justo antes del procedimiento se debe de colocar un exceso intravenoso periférico y por lo general se coloca al paciente en decúbito prono con un almohado debajo del abdomen. Si el paciente está embarazada o es obeso, la biopsia se puede realizar en posición sentada, en decúbito lateral o en decúbito supino anterolateral. Algunos pacientes también, pues que son un poco ansiosos, pueden requerir de alguna sedación leve, pero debemos de tener cuidado con esto por los efectos secundarios que pueden tener los sedantes. Ya pues cuando vamos al momento de realizar la biopsia, generalmente esta se realiza bajo guía de ultrasonografía con anestesia local. Generalmente se utiliza lidocaína al 1%, y pues la ecografía puede localizar el lugar deseado que vamos a funcionar, que usualmente es el polo inferior, ya que este minimiza el riesgo de perforar algún vaso principal del riñón. Además nos ayuda a determinar el tamaño del riñón y determinar, como dije anteriormente, pues la presencia inesperada de algún quiste que podría requerir pues el uso del riñón contralateral. Como se mencionó antes también, pues se puede utilizar la tomografía computarizada como una alternativa para los riñones que no se pueden visualizar bien, o pacientes que tengan una obesidad marcada o riñones ecogénicos pequeños. Una vez que se localiza, entonces ese polo inferior se hace una marca en la piel para identificar dónde se insertará la aguja de la biopsia, y bajo esa guía ecográfica se puede usar una aguja espinal para ubicar la cápsula del polo inferior y proporcionar anestesia para el tracto de la aguja de la biopsia. Entonces, después de realizar una pequeña incisión en la piel, para así facilitar pues, el paso de la aguja, se puede utilizar la ecografía en tiempo real para así ir guiando esta aguja directamente hacia el polo inferior. Esta parte de la realización ecográfica en tiempo real es un poquito más tedioso que solamente como hacer, por ejemplo, un pantallazo, localizar el lugar y retirar la parte ecográfica. Puede ser un tanto más tedioso, pero tiene la ventaja de la visualización directa en que vamos a ubicar la aguja y que vamos entonces a obtener el núcleo del tejido. Entonces aquí podemos ver
ciertas imágenes, cómo se debe de colocar el paciente y como vemos en estas, cómo vamos introduciendo la aguja de manera ecodirigida. Aquí hay pues algunos estudios que comparan, como les expresé anteriormente, la parte de la, pues, del abordaje ecodirigido en tiempo real, ya que pues se ha visto que el uso de este ultrasonido en tiempo real se compara o lo ponen en comparación con un enfoque que se le llama como un enfoque ciego, que solamente, como les dije, utiliza el ultrasonido para localizar el punto de punción y retirar. Entonces, estos dos estudios abordan este tema. Por ejemplo, en el primero de arriba vemos que es un estudio retrospectivo, el cual demostró mayor rendimiento diagnóstico, es decir, 100% versus un 84%, así también como un menor riesgo de tasas de complicaciones hemorrágicas, un 0% frente a un 11%, en el grupo que utilizó un ultrasonido en tiempo real. Y el segundo de abajo, pues es un estudio también retrospectivo de 2.138 pacientes, en los cuales también se informaron hallazgos similares, en el que el rendimiento diagnóstico fue mayor con la guía ecográfica y las tasas de complicaciones también fueron menores. Por lo tanto, recomendamos que se recomienda el uso de esa ecografía en tiempo real en lugar de una ecografía solamente para la localización. Ya abordando la parte de la elección de la aguja, pues como sabemos, hay diferentes tipos de aguja, número 14, 16 y 18. También hay agujas manuales y agujas de biopsias que son automáticas con resorte. La elección de la aguja de la biopsia va a depender en gran medida de la preferencia individual de cada médico, pero se prefiere el uso de una aguja con resorte y con guía ultrasónica en tiempo real para biopsias renales nativas y trasplantadas, dada su facilidad de uso superior y el posible aumento en el rendimiento diagnóstico. Sin embargo, como sabemos, pues la elección suele estar determinada también por los recursos y la disponibilidad local de cada país o centro. Para las biopsias de riñón nativo se sugiere el uso de una aguja calibre 16 en lugar de una aguja calibre 18. Hay varios estudios que han comparado tanto la idoneidad como la seguridad de las diferentes agujas y calibres. Se ha visto que las agujas automáticas y las de mayor calibre, es decir, calibre 14 y 16, en comparación con la de calibre 18, pues proporcionan más glomérulos por núcleo, pero se ha visto que no existe ninguna diferencia en la tasa de complicaciones entre una aguja manual y una automática del mismo calibre. A medida que los radiólogos pues intervencionistas se están apoderando, por así decirlo, de este campo y realizan más biopsias renales percutáneas, esto ha aumentado el uso de las agujas de pequeño calibre 18. Sin embargo, el uso de esta aguja puede poner en peligro el éxito diagnóstico de la biopsia renal sin mejorar la seguridad de la misma, dado que el rendimiento glomerular de una aguja de calibre 16 se compara a la de una aguja de calibre 14 y es superior a la de una aguja calibre 18, sin ninguna diferencia en cuanto a los riesgos de complicaciones, por lo que se prefiere el uso de una aguja calibre 16 para realizar las biopsias de riñón en adultos. En cuanto a a la muestra del tejido, pues el número de muestras centrales necesarias para el diagnóstico es variable y va a depender de la preocupación diagnóstica y por lo tanto es una razón importante para que la biopsia sea realizada por un nefrólogo que esté familiarizado con la clínica del paciente que se le está realizando la biopsia. Idealmente, los núcleos de la biopsia deben contener predominantemente tejido cortical, porque aquí es pues la ubicación de los glomérulos. El tamaño de la aguja va a influir
en ese número de glómerulos obtenidos. Por ejemplo, el diámetro de una aguja calibre 14 es de 1000 micrómetros. El de una aguja 16 es de 700 micrómetros y el de una aguja calibre 18 es de 350 micrómetros. El diámetro medio de un glomérulo es de 250 micrómetros. Por lo tanto, una aguja calibre 18 va a dar lugar a muestras inadecuadas y a glómerulos fragmentados por el calibre que tiene la aguja. A pesar de que la cantidad de glómerulos necesarios para hacer un diagnóstico por microscopía óptica suele ser variable, pues se sugiere que por lo menos cada núcleo contenga de 15 a 20 glómerulos para una muestra adecuadamente suficiente. Y por lo general esto se va a lograr con núcleos largos de 1.5 a 2 centímetros de tejido. En la figura de la derecha podemos ver cómo se recomienda que se dividan los dos núcleos obtenidos, que usualmente eso es lo que se recomienda, que se obtengan dos núcleos. En esta figura podemos ver, como lo dice arriba, el lado cortical y el lado medular abajo. Como podemos ver, la flecha va a apuntar un mechón vascular, lo vamos a ver mejor en la próxima, en el próximo slide. Pero ese mechón vascular se va a ver como una confluencia de glómerulos. El núcleo, entonces, se va a dividir en muestras para microscopía de luz, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Y entonces las muestras que se obtienen deben de dividirse de manera que se aseguren los tejidos corticales, o sea, para cada aspecto, o sea, para la microscopía, para la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Entonces, pues una vez que se obtienen los núcleos, el operador debe de examinar estos núcleos con una lupa de vidrio o con un alcance de disección para así determinar si la muestra tiene la cantidad de glomérulos necesarios. Si no se identifican glomérulos adecuados, pues en este caso puede ser necesario que haya que tomar muestras adicionales. Sí es recomendado tener pendiente que no se deben de hacer 5 veces esta toma de muestras adicionales por el riesgo de sangrado que puede proporcionar. Y pues cuando se tiene menos tejido, es posible que sea necesario priorizar ese tejido para la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica, dependiendo del diagnóstico que el nefrólogo y el patólogo estén sospechosos. Entonces, en esta imagen de aquí, podemos ver, como les dije anteriormente, cómo se visualizan los glomérulos en la microscopía de luz, que se ven como protrusiones congestionadas. Estas congestiones se ven rojizas o rosadas en la microscopía de luz. Entonces, para la evaluación óptima de riñones nativos se debe de incluir la evaluación tanto de la microscopía óptica, de la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Y en cuanto a los riñones trasplantados, generalmente es suficiente con la microscopía óptica y la inmunofluorescencia. Los medios de conservación y de transporte para la biopsia renal son los que vemos en esta imagen de aquí abajo. Si sabemos que la glomerulopatía amerita microscopía electrónica, lo que debemos hacer es remover directamente de cada extremo 1 milímetro y el resto lo vamos a dejar para inmuno y para microscopía óptica. Y estos dos fragmentos de 1 milímetro se van a colocar en un medio de conservación de glutaraldehído. Con el remanente del cilindro, entonces lo podemos poner en solución fisiológica fría y hacemos cortes congelados para inmuno y el remanente que quedó congelado lo volvemos a descongelar en la misma solución fisiológica y luego se coloca en formol al 10% para que así sea procesado para la microscopía óptica y se deben de realizar en secciones de 2 a 3 micrómetros fijados con formalina. Entonces, ya comenzando con la parte de la microscopía óptica, pues una vez que se tiene el tapo, es decir, ese cilindro que puede ser, que fue procesado previamente, lo que vamos a hacer es realizar cortes de 20 a 24 seriados, como vemos en la imagen de la izquierda, que van a tener un espesor de 3 micrones, como dije anteriormente.
y esto va a permitir evaluar ese cilindro en todas sus dimensiones. Cada corte se va a colocar entonces en un portaobjeto con las técnicas que se requieren, es decir, hematocilina y eosina, la técnica PAS, el tricómetro de Mason y la metanamina de plata de Jones. Comenzando con la hematocilina y eosina, esa es la tinción más común utilizada en patología y también en la patología renal. La hematocilina, como sabemos, es un tinte azul oscuro, violeta, que es básico y que se va a unir al ácido de sustancias como ADN o ARN, y por lo tanto va a tener los núcleos de azul o violeta, como vemos en la imagen de la izquierda. La eosina, por otro lado, es un tinte rosa, que es ácido y que se va a unir a sustancias cargadas positivamente, como la proteína citoplasmática. Por lo tanto, la eosina va a teñir el citoplasma de un color rosa rojizo y el colágeno de un color rosa más pálido. Esta tinción es ideal para evaluar la integridad y la celularidad de un glomérulo y puede proporcionar información sobre el túbulo renal, la integridad epitelial, la celularidad mesangial y la esclerosis y el grado de infiltración intersticial. También podemos utilizar la tinción de azafrán de hematocilina, que esa va a ser excelente para identificar la necrosis fibrinoide en vasos y en capilares, y pues se utiliza también para cuantificar el colágeno en áreas de fibrosis. En cuanto a la técnica PAS, pues esta es una técnica histoquímica que va a utilizar el ácido periódico de Schiff, que va a contactar con componentes que contengan nitratos de carbono, es decir, polisacáridos. Entonces, esta reacción va a producir la oxidación de grupos hidroxilo en glucógeno, glucoproteínas o glucolípidos, lo que va a dar resultado un patrón que se ve como una tinción rosa magneta, como vemos en la imagen de la izquierda. Debido a que estos carbohidratos se encuentran en las membranas basales, usualmente, pues esta tinción es útil para ver un aumento del grosor de las membranas basales tubulares y glomerulares. Por otro lado está la tinción del tricómetro de Mason, el cual podemos observar un color azulado en las fibras de colágeno, en el contexto, por ejemplo, de una esclerosis, y un color rojo el citoplasma de los túbulos, los hematías y también el músculo liso. Ya por último, en cuanto a la microscopía óptica, pues está la tinción de metanamina de plata de Jones, la cual es, como quien dice, una contratinción de la hematocilina y eosina, que también se utiliza para evaluar las membranas basales. Las áreas de la membrana basal glomerular, que como podemos ver en la imagen, tienen picos y agujeros en las secciones teñidas con esta tinción, pues nos pueden sugerir alguna glomerulopatía membranosa. En cuanto a la inmunofluorescencia, esta técnica es gold estándar para evaluar el depósito de inmunocomplejos en el riñón. Esta tiene que hacerse con el cilindro fresco congelado, como dijimos, y se va a realizar cortes muy finos de 3 a 5 micrómetros y pues se van a realizar de 6 a 8 cortes de este grosor y se van a ir colocando en portaobjetos para realizar 6 inmunotinciones básicas, que son las que vemos a la izquierda. Son para IgG, IgA, IgM, C3, C1q y fibrinógeno. También se puede realizar para cadenas ligeras kappa y gamma, y se puede quedar cortes en reserva si la cantidad de material lo permite. Entonces, como podemos ver en la imagen de abajo, aquí tenemos una muestra que está negativa, o sea, como podemos ver, no resalta en comparación con la que vamos a ver a continuación. Sí, hay varias cosas que en cuanto a inmunofluorescencia debemos de tener pendiente para su caracterización y que nos van a ayudar a clasificar las diferentes patologías. Por ejemplo, debemos tener pendiente la localización de estos inmunocomplejos. Si se localizan en las paredes de los vasos, es decir, tienen un patrón parietal. Si se depositan en el mesangio, tienen un patrón mesangial, y si se depositan tanto en la pared como en el mesangio, tienen un patrón parieto-mesangial. Por otro lado, también hay que tener pendiente cómo ese inmunocomplejo se deposita, qué forma va a tener.
se deposita en forma de gránulos, entonces va a tener un patrón granular. Si se deposita en forma de línea, va a tener un patrón lineal. O si se deposita en patrón de banda periférica, como se le conoce. Además, otra cosa que tenemos que tener pendiente es cuando combinamos el depósito de las paredes capilares y la matriz mesangial, que es lo que se denomina un patrón mesangio capilar o membrano proliferativo. Cabe resaltar que, como dije anteriormente, el patrón va a variar de acuerdo con la patología que se esté investigando. También debemos saber la distribución dentro del glomérulo. O sea, debemos saber si ese depósito de inmunoglobulina se deposita en todo el glomérulo. La positividad afecta entonces de manera global, o si afecta un segmento de ese glomérulo, entonces va a ser segmentario, como vemos en la foto. Por otro lado, cuando nos vamos fuera del glomérulo, vamos a ver la extensión que tiene esa positividad en el cilindro. Es decir, afecta más de un 50% la muestra que tenemos. Como podemos ver en la imagen, por ejemplo, ahí afecta 4 glomérulos de los 5, pues tiene un patrón difuso. O tenemos una afectación menos de un 50%, pues tiene un patrón. Y ya por último, la microscopía electrónica, pues las muestras de tejido, perdón, para microscopía electrónica se fijan, como dijimos al principio, en una solución neutral de hilo, se hacen secciones gruesas iniciales teñidas con azul toluidina y pues se pueden observar 1 o 2 glomérulos que son seleccionados para estudios ultraestructurales en los cuales podemos ver los capilares glomerulares, el mesangio, las células parietales de la cápsula de Bowman y pues ya ver las estructuras per se. ¿Qué debemos de tener pendiente? Quizás no tanto nosotros, pero los patólogos a la hora de reportar una biopsia renal. Dame un momentito que se frizó. Entonces, como les decía, a la hora del reporte de una biopsia, pues la biopsia debe de contener el diagnóstico. Disculpen. Ya casi estamos terminando. Déjame ver dónde se quedó.
Denme un momentito, disculpen, se cerró y está un poquito lento. Bueno, disculpen los inconvenientes. Pues ya para continuar y finalizar, como les decía, el reporte de una biopsia renal debe contener el diagnóstico de esta, la descripción de la biopsia, que debe contener la descripción de los glomérulos, la cantidad que se vio, la celularidad mesangial, el engrosamiento de la pared capilar, si hay presencia de semilunas, trombos, adherencias, si hay, por ejemplo, glómerulos que están involucrados en alguna afectación, o dar el porcentaje de glómerulos normales. También en cuanto a los túbulos, si hay lesión aguda, necrosis, atrofia. En cuanto al intersticio, si hay inflamación, el tipo de células que se visualizan, si hay fibrosis, la vasculatura también, si hay vasculitis, oclusión luminal. Y ya por último, la parte de la inmunofluorescencia y de la microscopía electrónica, como estuvimos abordando. Entonces, dentro de las complicaciones, pues esta que vemos en la tabla son las principales, como vimos anteriormente, la principal complicación son las hemorragias. Y pues el sangrado es la principal complicación de la biopsia renal, como podemos ver en la figura 1, en la imagen de la derecha, disculpen que no logro poner el puntero aquí, pero debemos de tener pendiente que en comparación con la biopsia de otros sitios, la biopsia de riñón tiende a tener un mayor riesgo de hemorragia post-procedimiento, que puede ocurrir de 1.2% de los casos. Esta puede ocurrir en 3 sitios principales, como son el sistema colector, lo que va a llevar a provocar hematuria macroscópica y microscópica y una posible obstrucción ureteral. Puede ser debajo de la cápsula renal, lo que provoca taponamiento por presión y dolor, y en el espacio perirrenal, que va a llevar a la formación de hematomas y posiblemente la caída del hematócrito. En raras ocasiones, esta puede, se puede producir una hemorragia grave debido a la función de la arteria renal o de la aorta, o colaterales venosos. La hemorragia clínicamente significativa se reconoce entre las 12 y 24 horas posteriores a la biopsia, y es por eso los riesgos de hemorragia que es importante mantener la parte del también. Dentro de otras complicaciones, pues está la parte del dolor, que este puede durar de 12 horas hasta 12 horas, perdón, y puede ocurrir
en un 30 o un 50% de los casos. Esto puede deberse a una obstrucción ureteral por un coágulo de sangre en pacientes que tengan una hematuria macroscópica, como vimos anteriormente. También pueden ocurrir fístulas arteriovenosas. Esto ocurre en menos del 5% de los casos. Como vemos en la imagen de la derecha, donde está señalando pues la flechita, eso es debido a un daño en las paredes de una arteria y de una vena adyacente. Estas fístulas post-biopsia suelen ser clínicamente silenciosas y se resuelven espontáneamente en un periodo de 1 a 2 años. Otra complicación rara es la hipertensión crónica debido al riñón de Page, lo que significa o ocurre porque hay un isquemia inducido por la presión de un gran hematoma subcapsular que puede provocar hipertensión debido a la activación persistente del sistema renina-angiotensina. También puede ocurrir infección de tejidos blandos, perirenal, pero esto ocurre en un bajo por ciento, hasta menos de un 5%, y en raras ocasiones pues puede producirse una función del hígado, del páncreas o del vaso o de la aorta. Y nada, esto fue pues todo por esta parte de la biopsia renal percutánea. Muchas gracias. Esta fue mi fuente bibliográfica. Si tienen algún comentario, pues este es el momento.